una desvalorización de intereses poderosos en esa economía, un cambio de la economía mundial que no puede adelantar el liderazgo político de la humanidad. Por tanto, nos acercamos año tras año al final. Desde Colombia les propongo un decálogo. Este es un decálogo que Colombia propone para enfrentar desde los gobiernos y desde la humanidad la crisis climática. Las COP ya no dan respuestas y el tiempo se agotó. Las conferencias globales de gobiernos deben poner la política al mando para generar el plan global de desconexión de los hidrocarburos. La descarbonización es un cambio real y profundo del sistema económico que domina. Es la hora de la humanidad y no de los mercados. Este es el decálogo que proponemos. 1. La humanidad debe saber que si la política mundial no supera la crisis climática, se extinguirá. Los tiempos de la extinción que vivimos deben empujarnos a actuar ya y globalmente como seres humanos, con o sin permiso de los gobiernos. Es la hora de la movilización de la humanidad toda. 2. El mercado no es el mecanismo principal para superar la crisis climática. Es el mercado y la acumulación de capital quien la produjo y no serán jamás su remedio. 3. Solo es la planificación pública y global, multilateral, la que permite pasar a una economía descarbonizada mundial. La ONU debe ser el escenario de dicha planificación. 4. Es la política mundial, es decir, la movilización de la humanidad, la que corregirá el rumbo y no el acuerdo de tecnócratas influidos, muchos, por los intereses de las empresas del carbón, del petróleo y del gas. 5. Hay que salvar los pilares del clima del planeta. Antes que nada, la selva amazónica es uno de 4 existentes. Colombia otorgará $200 millones anualmente durante 20 años para salvar la selva amazónica en su territorio. Esperamos el aporte mundial. 6. La crisis climática solo se supera si dejamos de consumir hidrocarburos. Es hora de desvalorizar la economía de los hidrocarburos con fechas definidas para su final y valorizar las ramas de la economía descarbonizada. La solución es un mundo sin petróleo y sin carbón. 7. Los tratados constitutivos de la Organización Mundial del Comercio y del Fondo Monetario Internacional van en contra de la solución de la crisis climática y por tanto se deben supeditar y reformar a los acuerdos de la COP y no al revés. Mientras mantengamos el actual tratado de la Organización Mundial del Comercio, no avanzaremos, retrocederemos en la solución de la crisis climática y nos acercaremos cada vez más al final. 8. El Fondo Monetario Internacional debe iniciar el programa de cambio de deuda por inversión en la adaptación y mitigación del cambio climático en todos los países en desarrollo del mundo. Las políticas de bloqueo económico hoy no favorecen la democracia
y van en contra de los tiempos de la humanidad para actuar contra la crisis. 9. La banca privada y multilateral del mundo debe dejar de financiar la economía de los hidrocarburos. 10. De inmediato hay que iniciar las negociaciones de la paz. La guerra quita el tiempo vital de la humanidad para evitar su extinción. Este es el decálogo que Colombia les propone para actuar de manera más contundente en el mundo y salvar la vida del planeta y evitar la extinción de la especie humana. Gracias, muy amables. Debo decir que he asistido como invitado a las COPs de París, de Varsovia, de Lima, y ahora como jefe de Estado hago presencia en esta COP27 con un balance que, en mi opinión, a través de estos años ya, décadas, me parece que es negativo. El primer eje de una política que supere con eficacia la crisis climática no es otra que dejar de consumir petróleo y carbón, hidrocarburos en general. Y el resultado, hasta el momento, es que cada vez consumimos más petróleo y carbón. Y por tanto, los mecanismos de agravamiento de la crisis climática se han desencadenado con unos costos cada vez superiores. En lugar de planificar los procesos de descarbonización de nuestras economías, estamos metidos en una guerra. Dedicamos el tiempo a las guerras que se derivan precisamente del consumo del petróleo, del carbón y del gas en este siglo. La política de reforestación no logra suplir lo que debe ser la verdadera política para superar la crisis climática, y que no es más que dejar de consumir petróleo y carbón. El liderazgo político del mundo ha fracasado en este empeño. Y ese fracaso se debe fundamentalmente a que, para dejar de consumir petróleo y carbón en el mundo, para construir una economía descarbonizada, literalmente hay que transformar la estructura económica de todo el mundo, y de manera profunda el liderazgo político del mundo no logra, ni con la movilización de la humanidad que es necesaria, esa transformación económica. Esa transformación económica trae incluso nuevas relaciones sociales de producción, y aquí el tamaño del problema que estamos enfrentando, porque como un cronómetro y tal como lo dice la ciencia, ese fracaso equivale a la extinción de la vida en el planeta. Colombia es la segunda potencia mundial en biodiversidad. Junto con Brasil, con Venezuela, somos la potencia mundial de la diversidad natural. Tenemos el 10% de las especies del mundo en nuestro territorio. La mitad de las 114 millones de hectáreas de Colombia son bosques, son selvas, y fundamentalmente es la selva amazónica. Si la selva amazónica se quema, sea por obra del ser humano ahora, tratando de poseer tierras en un sistema hacendario que es el que se generaliza en Brasil, en Colombia, en Venezuela, o se quema por efecto del mismo calentamiento global, hay un punto de no retorno.
De acuerdo a la ciencia, la selva amazónica, junto a los polos, junto a los océanos y junto a los bosques del norte del Canadá y de Siberia, son los pilares climáticos cuya destrucción provoca un punto de no retorno, provoca un camino hacia la extinción de la vida en el planeta. Salvar la selva amazónica no es la principal política, pero sí es sustancial como parte de una agenda de solución a la crisis climática. Es una de las grandes esponjas de absorción del CO2 que se puede convertir en uno de los más grandes emisores del CO2 a la atmósfera si se quema. Hemos planteado a los países del mundo una propuesta. Además del esfuerzo de planificación que hay que desarrollar para dejar de consumir petróleo y carbón en el corto plazo, la agenda de reforestar el mundo aquí sí cobraría en medio de esa política una importancia. Salvar la selva amazónica significa vida, significa construir un fondo multilateral que sea capaz durante 20 años de financiar a las fuerzas sociales, campesinas, agricultoras, en general personas humildes, que son hoy el agente de destrucción de la selva. Transformarlos en una fuerza positiva, que significa pagarles mensualmente servicios ambientales por cuidar y dejar crecer la selva amazónica. Colombia va a poner en ese fondo 200 millones de dólares todos los años durante 20 años. Esperamos el aporte del mundo. Hemos convencido a la República Bolivariana de Venezuela y a la República, esperamos, del Brasil, que es fundamental en su próximo nuevo gobierno, para que hagamos un frente común con otros países del mundo para salvar la selva amazónica, es decir, uno de los 4 pilares fundamentales del equilibrio climático y, por tanto, una de las políticas complementarias esenciales para una agenda de superación de la crisis climática. Gracias, muy amable. Muchas gracias.